pues seguimos con la segunda plática que estamos teniendo con el ingeniero Jesús Hernández Roldán, ¿verdad? De Puebla, con el tema que hoy queremos platicar acerca de Pedro, acerca de la roca de la iglesia. Es lo que el día de hoy pues vamos a comenzar a platicar, a ver que entonces habrá contradicción en la iglesia de Jesucristo, o si realmente la iglesia católica tiene estas características como la iglesia de Cristo. Pues vamos a iniciar. Primeramente quisiera yo hacerle una pregunta, ¿verdad?, a Jesús, bien claro. Es de que pues ya todos lo conocemos, los que hemos estudiado, pero quiero que Jesús me diga, ¿verdad?, dónde se nos dice que Pedro, ¿verdad?, es la roca de la iglesia. Bueno, primero explicar un poco. Esto de Pedro y la roca, más bien se refiere a un cargo de Pedro, en eso estamos de acuerdo. La roca simboliza precisamente esta autoridad de Pedro. Y el versículo, como dices tú, lo conocemos, Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que viceversa, ¿no? Este versículo ya lo conocemos. También hace una curiosa referencia al nombre de Pedro en el arameo, que es Kefas. Pablo, por ejemplo, varias veces cuando habla de él se refiere a él como Kefas. Entonces, para nosotros el papel de Pedro es de un cargo especial, de un cargo que lo pone a la cabeza del colegio, digamos así, el colegio Los Apóstoles, el grupo de los apóstoles. Básicamente es eso, y tiene también que ver con el tema que discutíamos anteriormente sobre la autoridad para predicar y para enseñar, entre otras cosas, la escritura. Pero a ver, ¿me dices algo? ¿Un comentario? Ajá, sí, y primeramente de que, bueno, entonces vamos a ver si me parece que entendí un poquito diferente esta vez. Entonces, Pedro no es la roca. ¿Es la roca o no es la roca Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la roca sobre la que Jesús funda su iglesia y es el nombre que se le da, Cefas. Sí. Muy bien. Jesús, ¿nos podrías decir o informar o comentar quién fue Agustín de Hipona? Si ustedes lo reconocen, lo aceptan, eh, creemos en él o no. Coméntanos un poquito de él. No, pues Agustín de Hipona fue un vividor y un libertino que, por gracia de Dios, fue tocado después de una vida disipada, de ser maniqueo, de vivir en Roma enseñando retórica, de vivir en concubinato. Bueno, el tipo fue un desastre, ¿no? Por eso es que nos dicen, no te preocupes, que si él llegó a santo, tú también puedes llegar a santo. A nosotros cuando nos hablan de él, ¿no? Tremendo San Agustín. Una vez que se convierte, gracias entre otras a la influencia de su madre, Santa Mónica, y a la lectura de las cartas de San Pablo, que bueno, a él le costaba mucho trabajo porque, bueno, los maniqueos eran tremendos, tenían cierta literatura que a San Agustín en su época le obsesionó. San Agustín se convierte, es nombrado obispo de Hipona, él funda la Orden de los Agustinos. Por supuesto es uno de los grandes personajes, no solo de la iglesia, sino de la cultura occidental. Su ciudad de Dios es un modelo de explicar, en su opinión, que el Imperio Romano caía en pago por su paganismo y por sus crímenes, y que el cristianismo era la única solución para que desde las cenizas del Imperio Romano renaciera una nueva civilización. Es, por supuesto, uno de los personajes más estudiados por los católicos, bueno, teólogos y filósofos, ¿verdad? No el católico del catecismo. En el catecismo no nos hablan de San Agustín, pero por supuesto es uno de los grandes escritores cristianos, claro. Entonces, ¿sí creemos en él? Bueno, creer en él, o decir, aceptar todo lo que él haya dicho que como verdad científica, histórica, cultural, infalible, no, definitivamente sus escritos son parte del reflejo de su tiempo. Vas a decir, o conviene decir, que para un católico lo que es perfecto e infalible es la escritura, y que los escritos de los padres, no siendo verdad revelada, tienen que corresponde a la iglesia, al papa y a los demás obispos, corregir si es el caso, comentar si es el caso, o desechar si llega a ser el caso.
sé ahorita alguna cita específica de San Agustín. Ha pasado con otros padres de la Iglesia, como Tertuliano y como Orígenes, a quienes, por ejemplo, no murieron católicos, sino que murieron perteneciendo a otras ramas, como los montanistas. Pero sí, o sea, esencialmente habría que ver textos específicos. No se puede en bloque decir si se acepta Agustín, no se acepta Agustín. Muy bien, sí, porque curiosamente, pues muchos me han dicho, ¿verdad? Sí, claro, es un primeros padres de la iglesia. ¿Cómo no? ¿Verdad? San Agustín, ¿verdad? Muchos me han comentado que indiscutiblemente San Agustín, claro, hay que creerle, ¿verdad? Pues ya me comentaste tu opinión. Pero pues la cosa está de que el mismo San Agustín comenta que la roca sobre la que Cristo funda su iglesia no es Pedro, es la confesión que hizo Pedro. Es de que Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si esa confesión prácticamente de que Jesús era esa roca, que esa es la roca. Entonces, ¿verdad? Incluso yo creo que esto no te opones tanto así de que incluso en internet hay muchas personas católicas de sitios apologéticos que intentan defender o intentan no cambiarle, sino dar una explicación a esto que Agustín de Hipona dijo. Y pues la verdad, cualquier católico que sincero que se meta, ¿verdad?, a leer esta explicación de que por qué Agustín dijo eso, pues es claro de que sin duda alguna lo dijo y él no concordaba con que era Pedro. Que después se haya dicho y se haya dicho, bueno, pero él decía que era la explicación, lo que Pedro dijo, la declaración de fe que él dijo, que era Cristo, la roca. Entonces, no sé si me quieras antes comentar algo de esto. Bueno, nada más que siempre para estos casos yo pido una cita. ¿En qué libro o en qué escrito dice esto San Agustín? ¿Es todo? Sí. Ah, muy bien. No, pues esto principalmente no tengo el libro esencial, pero insisto, incluso puedo dejar en el link del video que lo pienso subir a internet, sitios que apologéticos católicos, donde incluso ellos mismos, ¿verdad?, dan fe y ahí te dan el texto, ellos sí ponen el libro, ¿verdad?, y qué páginas y todo esto, sí te lo ponen ellos. Pero entonces, ¿verdad?, pues el mismo, algún padre de la misma iglesia, pues ya había diferencias, ya no se creía igual, ¿verdad? Y tratan de explicar algo que pues no pueden explicar y pues está la cosa ya va medio chueca. Entonces, para empezar, me comentabas que en el arameo, ¿verdad?, era Keifá, ¿verdad?, el nombre de Pedro. Pues quisiera empezar con esto explicando bien claro, a ver si esa roca es Pedro. Primeramente que no le dijo, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia, ¿verdad? Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta, ¿verdad? Hasta ahí en la gramática ya hay algo que no nos permite, a simple vista, pensar que era Pedro, porque no le dice, y sobre ti fundaré mi iglesia, o sobre ti, o sobre esa roca, porque acuérdate que estaban los demás apóstoles. Lo dice, ¿verdad? La misma gramática nos da a dudar, ¿verdad?, de que realmente sea esa roca Pedro. Entonces dice Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Hasta aquí quieres comentar algo? Bueno, todavía no me queda claro lo de San Agustín porque lo malo con San Agustín, lo malo entre comillas, es que yo no sé cómo le hacía, pero escribió demasiado. Escribió muchísimo, y sobre este texto de Mateo 16-18, que fue uno de los más comentados por numerosos padres de la iglesia, hay varias citas que no me quedan claras. Tengo aquí unas a la mano, pero él hizo toda una exégesis sobre este punto de Pedro como la roca, y en concreto en su homilía sobre el Evangelio de Juan, dice, cuando de este modo le había dicho a sus discípulos, ustedes también me dejarán, Pedro la roca contestó por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, este es su homilía sobre Juan. En su comentario a los Salmos, en el punto 69, dice San Agustín, Pedro, quien había confesado a él como hijo de Dios, y en esa confesión había sido llamado roca sobre la cual la iglesia debía ser edificada. Entonces, hay que tener cuidado porque las lecturas de San Agustín hay que hacerlas comparando diversos textos. Yo quisiera ver y quisiera decir que hay que hacer un estudio muy detallado. Hay un hermano católico que
se ha llegado de presente tratar este tema. No solo Agustín, de San Jerónimo, San Cipriano de Cartago, Eusebio de Cesarea, textos que parecen sugerir que ellos no consideraban a Pedro la roca mencionada en Mateo, y sin embargo el hermano da diversas citas de estos padres de la iglesia en las que sí consideran a Pedro como la roca, y que además hay ahí una continuación de su autoridad. Entonces, bueno, mencionar después a Agustín. Con respecto al texto de esta piedra, atendamos el arameo. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. O sea, Pedro significa precisamente piedra. De manera que yo ahí diría que no, por la gramática a mí no me suena tan claro. Pero a ver, dime algo, coméntame algo. Sí, pero primeramente que entonces caemos a lo del tema anterior, de que precisamente como se medio contradecían los padres y no, pues cómo vamos a creer a escritos extra, ¿verdad? Entonces, para saber esto de que la roca o algo, pues no me puedo fiar de que porque aquel padre dijo, ¿verdad? Que en el catecismo dice que Pedro es la roca, pues sí, para todos se contradicen y se equivocan. Y con respecto a lo de Kefa, ¿verdad? Y de que roca, que ahí está claro, pues primeramente, como nosotros sabemos, ¿verdad? Vamos a decir lo más conocido como los escritos sinaíticos, donde en arameo esa palabra, ¿verdad? De Kefa para Pedro, nosotros sabemos que significa, ¿verdad? Roca, pero que en el arameo hay prefijos antes de cada palabra que indican de que, por ejemplo, cuando se le dice a Kefa, tiene un prefijo masculino diferente, que es un nombre de hombre en el arameo, y que cuando es una roca, una masa rocosa, se usa otro prefijo, a tal grado que cuando se traduce al griego el Evangelio de Mateo, se usan dos palabras diferentes, y dice, tú eres Petros, no Petra, tú eres Petros, y sobre esta Petra, otra palabra diferente, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro no es la roca sobre la cual fundó. Petros, es lo mismo que en el arameo. La traducción de una palabra, muchos si estudian esta palabra en griego de Petros, es tanto como un pedazo de roca, un pilar, algo más pequeño. No es como Petra, que es una piedra, una masa rocosa. De aquí viene la ciudad de Petra. Todos conocemos la ciudad por el que haya ido ahí alguna vez. Son montañas rocosas gigantes y casi una zona desértica. De aquí viene esta palabra, pero y es Petra, la palabra, una roca grande, masa rocosa, la que se usa en la segunda palabra. Pero para Pedro fue Petros, lo mismo que fue en Kefa, con el artículo ya no de una masa rocosa, en el artículo anterior. Entonces, si se están hablando de dos cosas diferentes, no dijo, tú eres Petra y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, o tú eres Petros y sobre este Petros edificaré mi iglesia. En el Evangelio se usan dos palabras diferentes. Entonces, ¿cómo puedo yo creer que esa piedra es Pedro si ya desde este momento se usan dos palabras diferentes? Adelante. Bueno, aquí hay también una coletilla del tema anterior que estamos estudiando. La verdad está en la Biblia, sí, pero ha sido correctamente traducida, quién sabe. Nosotros no la traducimos, ni tú ni yo hablamos arameo ni griego. Quién sabe entonces si la verdad de veras es de ahí. Tenemos que fiarnos para esto de los que la han traducido. Primero. Segundo, bueno, el problema es que no podemos preguntar yo no admito, por ejemplo, ni de lejos una contradicción de los padres de la Iglesia de San Agustín antes de ver una cita. Después, por favor, si me haces esa cita, podemos estudiar si hay contradicción o no hay contradicción. Antes, yo no aventuro si hay o no contradicción. La cita la veremos, aquí tengo varias, en las que San Agustín, en sermones y en otros escritos, habla de Pedro como la piedra. El problema con el Evangelio de San Mateo es que originalmente se escribió en arameo. Entonces no importa mucho qué traducción usó el del griego. El que lo tradujo al griego utilizó los artículos el masculino y el femenino, Petros, Petra del griego. Pero en arameo no hay masculino y femenino, los dos son Kefa. Y al punto de que es raro, ¿no? Preguntarnos si Pedro es la roca. Bueno, es que si Kefa es roca, pues sí, entonces el apóstol Kefa es la roca, pues yo porque sí, porque Kefa es roca. ¿Por qué, además en este contexto mismo del versículo de Mateo, Cristo, acordémonos, le cambia el nombre? Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Pero yo te digo que tú eres Kefa, tú eres piedra. Simón, de Simón lo cambia a Kefa, a Pedro. A ver,
yo quisiera saber nada más entonces, independientemente de los artículos y de si estamos de acuerdo en el arameo y el griego, que yo estoy de acuerdo con el arameo, que es Kefa, Petros y Petra no, pero más allá de esto, ¿por qué le cambiaría el nombre? Yo tengo mi propia explicación de por qué le cambiaría el nombre, pero quisiera saber qué explicación tienes tú sobre esto. Sí, tu explicación, ¿verdad? Ya la conozco porque en la plática que no grabamos me decías que porque cada vez que Dios iba a tener una tarea importante para alguien le cambiaba el nombre, como Jacob, ¿verdad? Que usurpador y que, bueno, todos los que se les cambió el nombre. Y pues la explicación es muy fácil. Pedro iba a iniciar una tarea en el cual él se les dieron las llaves, la entrada, el evangelismo al reino. Entonces imagínate, él al dar esa declaración se le da esta tarea y entonces lo vemos en el día del Pentecostés. Él inicia la predicación y tuvo una tarea importante, tuvo el privilegio de empezar con la predicación de los primeros cristianos. Entonces, ¿verdad? Pues me dices, Jesús, que pues no, que pues yo sí me fío del arameo, que es Kefa. Claro, pero insistimos, si no queremos aceptarlo, entonces ya no tendría caso tratar de creerle a la Biblia, porque en el arameo mismo hay artículos antes de cada palabra, ¿verdad? Yo, perdón, no quiero cuestionar tus estudios, ¿verdad? Pero al menos en mi caso sí he estudiado las lenguas, ¿verdad? Y sobre todo en lo que es en griego, hebreo, y estudios ante la secretaría, ¿verdad? Con su sello de que tuve esos estudios. Y en arameo, esto sí no me lo puedes decir, de que no hay prefijos antes de esta palabra que indican si esa, aunque era Pedro, era piedra, si era una piedra pequeña o una piedra grande. Entonces, realmente, aunque sí es Kefa, es piedra, el artículo que hay antes de Kefa para referirse a Pedro, lo indican, lo connotan con una piedra pequeña. No lo mismo para cuando dice, y sobre esta piedra, otro artículo diferente. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en esto? Adelante, Jesús. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo primero que mencionas, pero totalmente de acuerdo. Pedro efectivamente tenía una misión de ser el primero en varias cosas. Él es el que toma la voz cantante al frente de los demás apóstoles cuando se trata de elegir al sucesor de Judas Iscariote, a Matías. Él es el que toma la voz cantante. Dice en la escritura, Pedro se dirigió a los 11. O sea, sí, los 11. Pedro no está incluido entre los 11. O sea, son los 11 y Pedro a la cabeza. Él es el que da el primer sermón de la iglesia cristiana, el día del Pentecostés. Estoy de acuerdo. Él es el que por mediación suya, Dios hace el primer milagro después de la ascensión de Cristo. O sea, Pedro tiene la cabeza en varias funciones claves y esenciales de la iglesia. Lucas 22, como Jesús le dice, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearos como el trigo, pero yo he pedido por ti, para que no te falte la fe, y tú después confirma a tus hermanos. O sea, interesante, ¿no? Él va a confirmar a los demás, no ellos a él, sino él a ellos. De acuerdo en la importancia de Pedro. Mira, yo tampoco voy a cuestionar tus estudios, nada más te hago notar que, bueno, hay que ser realistas. Incluso, no sé si domines el arameo, y aunque lo domines, si lo conoces un poco, si lo dominas completamente, en realidad no hay mucha diferencia, porque ni tú ni yo tenemos a la vista el original del texto de Mateo como para definir exactamente qué palabras están escritas. Nos estamos fiando, con mucho o poco arameo, nos estamos fiando de los traductores. Pero, a ver, me parece indudable, ¿cuál era el punto con los prefijos? ¿El artículo, el género que indicaban, o si es piedra pequeña o grande? ¿Qué significa piedra pequeña o piedra grande? Para allá voy. Primeramente, bueno, pues es que es lógico. Qué curioso que en la plática anterior, me comentabas que había que fiarnos, que porque pues ahí estaban, ¿verdad? Los escritos. Y ahora que no hay que fiarnos, ¿verdad? Entonces, primeramente, pues claro, cuando algo no nos conviene, vamos a decir, pues es que quién sabe si así estaba escrito. Porque también entonces cuando usted me habla de confirmar y eso, yo también diría, pues es que quién sabe cómo sabemos si está bien escrito. Pero lo que tenemos es las escrituras más antiguas. En este caso no tenemos los originales, pero hay de los más antiguos posibles, como el verdad, las escrituras siriacas, ¿verdad? Tenemos el Aleph y el Taf, ¿verdad? Y tenemos
muchas escrituras antiguas que tanto católicos como cristianos usamos, iguales, y son las que nos enseñan que esas nos confiamos, porque insisto, si usted no se va a confiar de estas escrituras, que así como lo hemos platicado, pues entonces no nos vamos a fiar de que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el bautismo, no me voy a fiar que la confesión auricular, porque no sabría si está bien escrito, pero sin embargo confiamos que verdad es que está bien traducida, ¿verdad? Confiamos en el Dios que creó los cielos y la tierra, y entonces de esto no hay duda. Claro que las traducciones sí están equivocadas, pero por eso estamos yendo que ahorita que al original arameo y que al griego, porque es ahí de donde nos basamos la doctrina. Y usted me preguntaba acerca de que Kefá, ¿verdad? Que si es piedra pequeña o esto, recordemos, de esta palabra es una piedra en general, pero hay prefijos antes de la palabra que indican si es una masa rocosa o es una piedra pequeña. E insisto, tanto así que cuando se tradujo al griego, se traduce con dos palabras diferentes, y a esto no me has dicho, ¿verdad?, una explicación, simplemente me explicas que porque hay que no sabemos si la traducción, que esto, pero entonces ¿por qué se usaron dos palabras tanto en el arameo como en el griego? En el arameo, pues, ¿verdad?, se usaron los prefijos, igual la traducción al griego. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, no se trata aquí de que yo diga si hay que fiarnos o no hay que fiarnos. Al final de cuentas nos fiamos, al final de cuentas. Si creo que sí deberíamos, o si creo que no deberíamos, no importa, o sea, mi opinión a ese respecto no importa. A fin de cuentas nos fiamos, y más porque no tenemos a la vista los originales. Pero no puedo aceptar, por ejemplo, que estén equivocadas las traducciones. ¿Por qué? Porque si aceptamos que las traducciones están equivocadas, entonces la Biblia no tiene ningún valor. Tiene que estar bien traducido. Dios tiene que haber permitido que se tradujera bien su palabra y que llegara bien traducida hasta nosotros. Y para esto hay que remitirnos efectivamente a las traducciones más tempranas. En mi caso, por ejemplo, una traducción muy temprana que considero bastante fiable y aceptable es la Vulgata Latina. Pero no, si todas las traducciones estuvieran equivocadas, híjole, ninguna Biblia sería válida, ningún ejemplar de la Biblia sería válido. Por otro lado, bueno, insisto, a ver, yo no me sé esos prefijos. Lo que sí sé es que Kefá significa piedra, y no sé, las demás veces que Pablo, por ejemplo, cuando Pablo se refiere a Pedro como Cefá, también introducirá ahí prefijos que indiquen una disminución de la palabra, porque no es la palabra en sí. Ya vimos sobre el terreno que Pedro tuvo la voz cantante en varias acciones claves de la iglesia. El primer sermón, la elección del primer apóstol sucesor de Judas Iscariote, el primer milagro después de la ascensión de Cristo. Entonces, desde un punto de vista diferente, va a confirmar en la fe a sus hermanos. Desde un punto de vista de lo que hizo Pedro, parece a mí que estas acciones sí corresponden a un cargo de roca. O sea, a fin de cuentas, si se refirieron a él con un prefijo, con otro prefijo, ¿esto influye en que haya tenido de veras un cargo principal y que lo haya ejercido? Yo veo que no. O sea, yo veo que de todas maneras este cargo lo ejerció. Pero a ver, espero comentario. Pues principalmente, ¿verdad? No sé si sigue en pie las mismas palabras, pero escuché que comentabas que Pedro, pues entonces es la cabeza de la iglesia. La cabeza visible de la iglesia, sí, terrenal. Lo mismo que para nosotros soy el Papa. ¿Y hay así algún texto que lo diga, que Pedro es la cabeza aquí terrenalmente? ¿O solamente lo deducimos por esto que hemos oído? No. Cabeza como decir el dirigente de los apóstoles. Como en Mateo 10, que se menciona, los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, llamado Pedro, bla, 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 fulano, mengano, y al final siempre en estas listas de apóstoles ponen en primero a Pedro y en último a Judas Iscariote, o sea, como dirigente. No quiero decir que Pedro que tenga la figura, no me estoy refiriendo a la figura esta de la cabeza Cristo y el cuerpo de la iglesia, no. La cabeza visible aquí en la tierra, el dirigente, el que está al frente de la iglesia, el hombre, el ser humano, al frente de la iglesia, sí, no Cristo, por supuesto. Sí, no, pues es que está muy curioso eso, ¿verdad? Porque pues, para empezar, como que lo queremos deducir, como que no, y pues cuando algo en la Biblia es claro, pues lo dice, ¿verdad? 1 Corintios 11:3, pues la cabeza de la iglesia es Cristo, que toda, que visible o no visible, pues ahí está bien claro, no nos deja lugar a dudas. ¿Cómo vamos a dudarlo? Entonces, ¿verdad? Pues en el caso de Pedro, pues no se nos dice de esta forma, oiga, que
que por qué él inició, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pablo también tuvo muchas iniciaciones, tuvo muchas cosas importantes, incluso a nivel general, e incluso vuelvo a lo mismo, ¿verdad? De que entonces Pablo tendría, incluso parecería hasta más papa que Pedro, y ahorita indicó por qué. Pero entonces, claro, fue su tarea de Pedro, se le dio esa tarea, pero nunca del líder de toda la iglesia, tanto así que a él se le dieron que evangelizara con los judíos. Él era el evangelio de la circuncisión, a Pablo se le dio el de la incircuncisión. Entonces, ¿cómo puede ser que sea toda la iglesia, verdad, a la que se le dio a Pedro? No es esto, Cristo siempre ha sido la cabeza de la iglesia, la roca, y a lo mejor ya estamos cambiando, pero no me gustaría dejar que entonces, verdad, dejar en claro que se tradujo, que la traducción o no, bueno, tú eres Pedro, verdad, tú eres Petros, y sobre esta, Petra. Aquí entonces ya va choca la idea, porque ya es otra, no, es otra palabra. La Biblia bien clara pudo haberlo hecho y decir tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero no. En la Biblia son dos palabras diferentes. Adelante. Pero en arameo no son palabras diferentes. Dijiste prefijos, sí, pero no son palabras diferente porque cuando es Pedro se usa un prefijo y cuando es y sobre esta piedra es otro prefijo. Son o sea, la misma palabra con prefijos diferentes, indicándonos que si Pedro fuera esa piedra, entonces usara el mismo prefijo, pero se usan diferentes. Sí, pero el problema es que no son los prefijos lo que lo indican, sino, insisto, las acciones que tomó Pedro. Tú me decías que no era tanto Pedro, pero hace unos minutos me decías que efectivamente se le cambió el nombre. Y que ese cambio de nombre, digo yo que sí tiene algo que ver. O sea, Cristo a nadie más de los apóstoles le cambió el nombre, sobre todo que tú confirmarás en la fe a tus hermanos. O sea, no iban ellos a confirmar en la fe a Pedro, sino él a ellos. A mí me parece esto tremendamente significativo. Eso de apacienta a mis ovejas en el Evangelio de Juan se lo dice Cristo solamente a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, también se lo dice solo a él. Y por varias razones yo veo que Pedro toma un liderazgo. Sí hay un liderazgo en Pedro. Y hay una atención especial de Cristo a Pedro. Es decir, tanto decir que no, entonces sí o no, o cuál era su importancia, entonces ese cambio de nombre, sí has admitido que tenía alguna importancia el cambio de nombre. ¿Era importante o no era el cambio de nombre? ¿Era importante su papel de confirmador en la fe a sus hermanos o no? ¿O en qué consistía? ¿Hasta qué punto sí es importante Pedro y hasta qué punto no es importante? Sí, pues es que ya nos metemos en, por decirlo así, apuros, cuando pues entendemos que sí dice palabras diferentes, pero no, pues es que pues trata de decir otra cosa. Entonces ya reconocemos que sí hay palabras diferentes, pero no lo queremos aceptar así a los hechos y a la verdad. Entonces ya cuando pues ya al menos lo sabemos reconocer, era otra roca, son palabras diferentes, y que dice, bueno, pero que en hechos fue diferente, bueno, aquí ya pasaríamos a este otro punto, pero al menos ya reconocimos que se usaban, entonces no pudo haber sido esta misma piedra, porque, insisto, eran palabras diferentes y no me has podido dar una explicación clara de esto. Pero entonces, ya digamos que me comentabas que Pedro importante, que porque a él Satanás lo zarandeó, pues imagínate, más importante sería Job, que cómo lo hizo el enemigo, que pidió permiso, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver, es una cosa con la otra, no tiene nada de verdad que ver esto que Satanás haya zarandeado a Pedro o algo, son cosas que pasaron y esto no lo hacen, insisto, está usted deduciendo lo que era Pedro, no está con palabras claras, está explicando algo que deduce que no está escrito en la Biblia con palabras claras, no se nos enseña que Pedro sea ese líder máximo, al contrario, en Pedro se ve, ¿verdad?, otro papel diferente, ¿verdad? Y que sí era importante que le cambió el nombre. A muchas personas en la Biblia se les cambió el nombre, e insisto, se le cambió porque tenía el papel importante de iniciar el Evangelio, que lo empezó en Jerusalén. Entonces, ¿cómo no había de cambiarle el nombre, verdad? Si después de esta tarea tan importante y preciosa que el apóstol Pedro iba a hacer. Entonces esta es la respuesta, que a por qué se le cambió el nombre, esa es la respuesta, así como a Jacob, de verdad que como a Abraham y todo, fue simplemente una tarea del momento, algo que pasó. Adelante. Ok, bueno,
aquí hay varias cosas interesantes. Bueno, yo no he reconocido palabras diferentes, o sea, yo he aceptado tu palabra de que hay prefijos diferentes y estoy aceptando tu palabra, nuevamente me estoy fiando de ti, y una vez más en cosas no bíblicas, recordando la plática anterior. La Biblia no dice, ¿sabes qué? Aquí hay prefijos diferentes que hay que tomar en cuenta. Eso se sabe de otra manera, extra bíblica. Que yo, por ejemplo, no sé, acepto tu palabra. De todas maneras, la Biblia siempre se refiere a Pedro en varias ocasiones como Kefá, y Kefá significa piedra. No sé si ahí hay también prefijos que tomar en cuenta, pero palabras diferentes no. Prefijos puede que sí, palabras diferentes no. Por otra parte, mira, lo que pasa es que no estamos deduciendo. Sí dice la Biblia claramente, por ejemplo, en este versículo de Lucas, tú confirma en la fe de tus hermanos. Y el diablo los estaba zarandeando a todos. Dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearos a todos, como trigo. Pero yo he rogado por ti, tú confirma en la fe de tus hermanos. No estoy yo ahí deduciendo o queriendo sacar algún significado extra. Ahí está diciendo claramente, tú confirma en la fe de tus hermanos. Y, por otro lado, el cambio de nombre para mí significa algo, sí, importante y permanente. Una tarea del momento, pero ¿hasta qué momento? Por ejemplo, Abraham se le nombra Abraham para la tarea nada menos de fundar o ser el padre del pueblo escogido por Dios, tarea que pues del momento es un decir, porque el pueblo de Dios sigue existiendo actualmente y del pueblo de Dios nace el cristianismo. Jacob, que va a ser Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, una de las cuales es directamente la tribu de la que nace Cristo, los judíos. Entonces, la tarea de Pedro a mí me parece que también no era cosa pequeña. Mencionabas tú, por ejemplo, que Pablo parecía por algunos aspectos más papa que Pedro. Pero curiosamente a Pablo no se le cambia el nombre y a Pedro sí. A mí eso me da más cosa que entender. En ese cambio de nombre yo entiendo más, por lo visto entiendo como que algo más importante de lo que tú entiendes. Ahora, no hay problema con esto. Pero simplemente quiero decir, si tú aceptas o me acabas de decir que el cambio de nombre indicaba el cargo de iniciar con el Evangelio, para mí el hecho de que Cristo haya escogido a uno de ellos en particular, y no a todos para iniciarlos simultáneamente, sino uno al inicio, adelante de los demás, como que abriendo el terreno, como que siendo pionero en la predicación del Evangelio, pues es algo importante, ¿no? Pienso yo. Sí, pero pues se me hace muy raro de que, ¿verdad? Me digas que, pues sí, estás confiando, ¿verdad? En mi palabra de que en el arameo así es, ¿verdad? Pues entonces, algo muy curioso es de que cómo puedes estar tan seguro de algo que no has estudiado a su profundidad, ¿verdad? Cómo es algo, y que me decías que era algo, no, que era algo extrabíblico, pues no extrabíblico, porque ahí mismo estamos leyendo en la Biblia, y qué mejor que en los más antiguos, los que se apegan más a los originales, ¿verdad? Entonces, pues sí hay algo que no se entiende entonces en esto, ¿verdad? ¿Cómo estar defendiendo yo algo que ni siquiera he investigado yo porque simplemente creo en tal iglesia? Pero bueno, eso punto y aparte. Y también esto de acerca de que, bueno, que Pablo, pues yo recordaba que antes era Saulo de Tarso, no era Pablo desde el principio. Entonces el cambio de nombre, ¿verdad? No dijo, ¿verdad? Pues para que seas el líder o algo, sino simplemente fue, insisto, cuando algo importante hacen, se les cambiaba el nombre. E hizo Pedro el cargo importante, vuelvo otra vez, de iniciar con el evangelismo, pero no se le dijo nunca que él iba a ser la cabeza, y tanto así, imagínate, que al Papa lo mandaron, ¿verdad? A Pedro y Juan, dice, lo mandaron, y todavía reconoce Pedro en su carta, Pablo dice que Pedro, Juan y los apóstoles son pilares, o sea, incluyendo entre esos pilares a Pedro. Y pues, Pedro mismo dice, somos piedras nosotros, piedras vivas, y reconoce en su carta Pedro, pero que la roca, la central, la grande verdad, es Cristo. Él mismo no se toma como esa roca grande, sino como una de esas piedras vivas, pequeñas, ¿verdad? Y pues es lógico, Jesús, ¿verdad? Yo sé que no van a aceptar todas las cosas que se les pongan en contra, no pueden aceptar de que son palabras diferentes, Petro y Petra, y así está escrito en los más antiguos, en el Siriaco, incluso en el Aleph, y en todos los que están son palabras distintas que indican que no era el mismo Pedro. Pero ya insististe que ya no te interesa que si era la palabra o no. Bueno, entonces en los cargos,
ahorita empezamos a ver, con los minutos que nos quedan, a ver si las acciones que había parecían realmente las que el catolicismo enseña como de los papas. Bueno, primero que nada, sobre el arameo, no es que no me interese, es que no sé. A ver, yo no he estudiado el tema de los prefijos. Seguramente hay católicos que sí han estudiado el arameo. Y yo creo que no van a concordar contigo en que indique que era una cosa pequeña. Y entonces ya no va a ser una discusión bíblica, sino va a ser una discusión sobre quién está aprendiendo bien el arameo y quién está entendiendo bien los prefijos del arameo y quién los está enseñando correctamente. Y quién sabe más arameo que el otro. O sea, eso ya va a ser una discusión lingüística, idiomática, que no es que no me interese, sencillamente yo no sé, no puedo opinar sobre esto, entonces yo me retiro de aquí. Lo que sí me consta es que Kefas significa roca, eso mismo tú lo admitiste y es el nombre que se le da a Pedro. No sé, sobre este pasaje, los prefijos, ahí desconozco, entonces no hablo de ello no por falta de interés, sino por falta de conocimiento. Eso se lo dejo a alguien que sepa más arameo que yo, y el problema es que hay haber católicos que sabiendo arameo contradigan esto y digan, no, es que mira, según tal autor estudioso del arameo, esto significa esto. Según tal otro autor, y volvemos. Es una discusión lingüística, ya no bíblica, en la que yo, por supuesto, ahorita no puedo entrar. Con respecto a Pablo, pero Cristo no le cambió el nombre. O sea, yo no sé en qué momento Saulo se empieza a llamar Pablo, pero Cristo se refiere a él todavía como Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es el libro de Hechos. A Cristo, en cambio, Simón, hijo de Jonás, y en el mismo versículo, palabras después, yo te digo que tú eres Pedro. O sea, en Pedro el cambio de nombre está explícito. En Pablo no. A Pablo no se le cambia el nombre. Bueno, eso de Pedro, pues, es malo, porque también Petrus, Petrus en latín, todo indica el significado de piedra. No aceptar lo que se puede encontrar, no. Bueno, lo que pasa es que tenemos puntos de vista diferentes por varias razones. En varios versículos que hemos visto. Por ejemplo, este de Lucas... pues tú lo eliminaste sin más, tú lo dejaste de lado, o sea, no importa, o sea, sí, Simón, yo he rogado por ti, confirma la fe de tus hermanos, pero no importa, o sea, no era algo importante. Yo digo que sí era algo importante que él confirmara a los demás y no ellos a él, que él tuviera este cargo de parte de Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Pero, bueno, como volvemos a decir, tenemos puntos de vista diferentes y yo creo que los estamos llevando muy bien, tranquilamente. Ahora, sobre las acciones de Pedro, pues... yo creo que iniciar el evangelio ya es de por sí importante. Pero a ver, escucho comentarios. Sí, de que primeramente, pues de que el hecho de que haya iniciado, pues no le da, verdad, en la cabeza. Es como decir de que en los tiempos de Noé, porque él haya iniciado el primer evangelismo, vamos a decir, o perdón, alguno de los profetas que haya iniciado, pues esto no significa que ellos iban a ser los líderes supremos de Israel o algo. Entonces estamos llegando a conclusiones de querer tratar de que porque empezó, que porque hizo esto, ya es esto, aun cuando el cargo no lo escuchamos claro, insisto, ¿verdad? Y de un apóstol, ¿verdad? Y de estos nombres, porque no está claro el nombramiento, se están deduciendo por lo que están leyendo en la Biblia, de tratar de querer deducir de todas estas cosas, y después, ¿verdad? A tal grado de que pues sí, ¿verdad? Me decías que no te interesaba esto ahorita por el momento, que porque no sabes, ¿verdad?, que el idioma o esto, pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En las escrituras que nosotros conocemos ya, ¿verdad?, en español, la misma traducción nos dice Petro y Petras, y entonces Petrus no es piedra, insisto en lo mismo, es una piedra pequeña, un trozo, un tramo, no es lo mismo de masa rocosa. Ya si queremos quitar esto, pues entonces sí vamos a creer en muchas cosas, si no creemos principalmente en la autoridad de las escrituras y de que son cosas diferentes. Y sí, de aquí vamos a agarrarnos mucho y no vamos a concordar, ¿verdad? Porque pues yo creo en lo que es claro, en lo que está ahí escrito, y pues por lo que tú me comentas, pues que no, que porque pues a lo mejor no está bien traducido, yo no sé el idioma, que pues cómo no me voy a fiar de aquí, que de aquí, y verdad, y hay muchos obstáculos que pues ya no te permiten, que por lógica no concuerda con la doctrina católica. Entonces, pero bueno, me decías que ya vamos a entrar en lingüística, que vamos a entrar en otro tema, y pues déjame decirte que precisamente por los que investigan, como el doctor Yatensi Bonilla, que era un sacerdote católico, cuando él estudió secularmente las lenguas semíticas, fue que él se dio cuenta de que entonces la traducción que ellos usaban y que la católica usaba era mal,
porque eran palabras diferentes. Entonces Cristo no le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra. Le dijo, tú eres piedra pequeña, Petros, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, ¿verdad? No me quisiera salir mucho en el tema, sin que se explicara claro por qué son palabras diferentes entonces. Adelante, Jesús. Bueno, el problema es que yo no estoy acostumbrado a decir, ¿sabes qué? Lo dice fulano autor, lo acepto. O sea, Yatensi Bonilla, de acuerdo, pero a ver, hay otros, aparte de él, que estudiándolo a nivel lingüístico, te dirán que no están de acuerdo con lo que diga Yatensi Bonilla, y entonces vamos a entrar en un tipo de debate más crudo y más estéril. Por eso es que no lleguemos a eso. Insisto, yo no hablo sobre las palabras porque no conozco de arameo. O sea, yo de arameo no te sé decir si hay prefijos o si no. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. O sea, ya con más conocimiento del arameo, a lo mejor algún día podemos entrar en ese debate. Pero solamente confiando en las traducciones, que yo confío perfectamente en las traducciones, enfoquémonos en ellas. Yo voy a mencionar, a ver, supongamos que dejamos de lado la roca. Ok, Pedro no es la roca. Ok, Pedro la roca pequeña. Ok, aceptando eso, dándolo por bueno, para ya no seguir lidiando sobre eso, tomo por aceptado este dato, lo dejo, lo pongo a un lado, está bien, si no es la roca. ¿Qué otros cargos hay? 3 cargos están en la Biblia muy claros, y no son deducciones, son cargos que Cristo le da específicamente a Pedro, explícitamente, con toda claridad. Uno es el que ya mencioné en Lucas 22, confirmador de la fe a sus hermanos. Otro es el de pastor del rebaño, Juan 21, apacienta a mis ovejas, 3 veces que se lo dice. Y otro es el primero en la lista de los apóstoles, como mencioné el ejemplo de Mateo 10. 3 de estos cargos. Me parece a mí que no son deducciones, o sea, no es porque leamos y nos imaginemos. Tú confirma la fe a tus hermanos, apacienta a mis ovejas. Esta es la lista de apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro. Son cosas muy claras. Hay otros 2 ejemplos en la escritura. Por ejemplo, Pedro es a quien Jesús manda a pagar el tributo. Pedro es el que va por el pez y le saca la moneda de plata para pagar el tributo. Pedro es el único que camina en las aguas al encuentro de Jesús. Y ahí vemos un ejemplo muy claro. Cuando Pedro se empieza a hundir, Jesús le extiende su mano. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y ha habido papas que han vacilado también en la fe, ¿no? Y Jesús estira la mano y lo salva. Eso sí, ya si quieres te lo acepto como deducciones, como imágenes que se enlazan, muy válidamente desde mi punto de vista. Jesús enseñaba desde la barca de Pedro, por eso la imagen de la iglesia como la barca de Pedro. Pero estos 3 cargos, ¿qué opinas de ellos? Primero, en la lista de apóstoles, confirma la fe a tus hermanos, apacienta mis ovejas. Sobre esos cargos me parecen importantes, ¿qué podemos decir? Pues que primeramente, ¿verdad? A ver, me vas ayudando con... El primero es que la lista de apóstoles, ¿verdad? Bueno. Sí, primero Simón. Sí, de que entonces me estás diciendo que en el orden que los van nombrando, pues era su nivel de autoridad. Y esto no es claro, o sea, no dijo, ¿verdad? Pues es la cabeza de ustedes Simón y ya después todos iguales. Simplemente está nombrando la lista, que en otras ocasiones se nombran también los apóstoles y nuestra Pedro al principio. Entonces, es deducir, insisto, que porque Pedro apareció primero en la lista, ahí ya se dice. Cuando alguien es jefe y líder, se dice claro, Cristo es la cabeza de la iglesia, claro, nada, no vamos a deducir ni batallar. Pero en Pedro no, estamos tratando con otras palabras. Ahorita me respondes a eso. La segunda pregunta fue que por qué... El de confirmado en la fe. Confirmando en la fe, igual. Imagínate un cargo, por algo que le dijo, ¿verdad? Que confirma a tus hermanos en la fe y esto, ¿verdad? Entonces, me está diciendo también lo mismo. Primeramente, que él era apóstol, nunca se le cambió. O sea, si me dijiste confirmador de la fe, pues ese no fue un cargo, fue simplemente lo que hizo en ese momento, ¿verdad? Y después fue bien claro que él siguió siendo apóstol. Si Dios lo hubiera cambiado de puesto o de labor, no lo hubiera dejado como un apóstol, o hubiera cambiado el nombre que se inventó de papa después, bueno, se le hubiera guaidado u otro, pero no, sigue siendo apóstol, no se le cambia el nombre, y también en las actividades, ¿verdad? Entonces, pues esto igual, insisto, a otros se les dan otros cargos y eso no quiere decir que ya es. El Señor Jesucristo nombra evangelistas, pastores, ¿verdad? Maestros, profetas, y cada quien se le da su cargo especial.
y después me dijo que por qué, ¿verdad?, del rebaño, de las ovejas. También el mismo Pedro en su carta, en el capítulo 5, nos dice él, ¿verdad? Y a todos los pastores se les encomiendan las iglesias, después vendrá el buen pastor. A Pedro no se le dijo el pastor de los pastores ni el buen pastor. Ahí en esa carta Pedro se refiere a Jesucristo y lo dice en las letras completas, Jesucristo el gran pastor, no a Pedro. Entonces Pedro no es el gran pastor, dice la Biblia que es, ¿verdad?, que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede decir que porque él se le dio apacienta mis ovejas, insisto, tanto como a él, como el que a todos se nos dio un cargo, ¿verdad?, de ser pastores, de tener, el mismo Pedro nombró a los otros que se les había encomendado las ovejas. Entonces no solo a Pedro se le encomendaron las ovejas, que en ese momento se lo dijo a él. Me está deduciendo usted de que entonces ya le dio el cargo de toda la iglesia. No, insisto, está deduciendo de cada cosa, acción, cuando no hay palabras claras que lo digan. Insisto, cuando algo es claro en la Biblia, se dice Pedro apóstol, Cristo la cabeza de la iglesia, y que tal profeta y algo. Pero lo que me estás haciendo es deducir de escritos nada más. Adelante. No, bueno, el problema es que ya es muy grave la cosa, porque si vamos por ese camino, cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos deduciendo que como la cabeza está en la parte superior del cuerpo humano, Cristo está en la parte superior nuestra, y entonces eso es una deducción de un texto que no está claro. No, así, a ver, confirma en la fe a tus hermanos, no ellos a ti. Tú confirma en la fe a tus hermanos. Primero en la lista, y curiosamente Judas Iscariote al final. Digo, para mí está muy claro quién es el primero y quién es el último en esta lista. Desde luego, no conozco yo una lista en la que haya uno antes que al principio y no Pedro. Pastor del rebaño, mira, el problema es que tú mencionaste que todos somos pastores, pero en tu congregación se supone que tú tienes un cargo de autoridad. O sea, no todos son pastores. Ahora, a Pedro se lo dice 3 veces y se lo dice enfrente de los demás apóstoles. Apacienta a mis ovejas. Jesús es el buen pastor. Pero sus ovejas van a ser apacentadas, en este caso, por Pedro y por los demás. Pero a Pedro se lo dice de una manera especial. O sea, no puede ser. O sea, si empezamos a decir de todo eso, bueno, Jesús es el buen pastor. Puede que entonces haya otros buenos pastores también, ¿no? Digo, Jesús no es entonces el único o el gran pastor, solo es el buen pastor. Y no podemos deducir que él tiene un papel especial por ser el buen pastor. Si vamos por ahí, entonces siempre vamos a estar deduciendo, siempre vamos a estar imaginando cosas, y nunca vamos a estar pisando sobre firme. Por ejemplo, cuando Cristo le dijo, tú confirma en la fe a tus hermanos, ¿querías decir que él solo era un apóstol? Y que entonces estaba igual que los demás. Entonces, ¿por qué él los iba a confirmar a ellos? Si después de todo estaban iguales, ¿qué necesidad tenían ellos de ser confirmados en la fe por Pedro? ¿A qué se refería Jesús entonces con esto? Sí, es que estamos, ¿verdad?, insistiendo en lo mismo. Entonces estamos cayendo de un cargo que le dio una actividad o algo, o un mandato. Estamos igual, que tú confirma, insisto, entonces ya ahí me estás sacando de que por esta causa entonces él fue el Papa, o sea, por una labor que se le dio en el momento o algo, que entonces ya por eso es. Pero entonces regresamos a lo mismo, ¿verdad? De que primeramente no se dice que Cristo nada más es el buen pastor, dice el príncipe de los pastores. Esto nos da la señal de que entonces no se le dijo a Pedro que él es el príncipe de los pastores o el gran pastor, el de hasta arriba. En ningún momento a Pedro insisto, no hay datos claros. Todo estamos queriéndolo tratar, sacar por lo que leemos de un texto de acá y de allá. Y pues claro, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La doctrina cuando no es clara. Pero pues nosotros no estamos batallando ni tratando. Yo no dije que todos fuéramos pastores. Dije que a los que son pastores, es decir, que no solo Pedro es uno de los pastores, sino que Pedro es de entre los pastores, pero el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo. A esto nos referíamos. Y no sé si tengas alguna pregunta, pues ya casi para finalizar, porque ya vamos a completar los 50 minutos. Ok, bueno, nada más para completar, no pregunta para finalizar, yo creo que más bien el tema va a seguir más adelante. Pero qué tal que hago una segunda intervención, en una segunda plática, quizá podamos arribar a una conclusión entre comillas, o más bien provisional. Nada más sobre esto que mencionas. Mira,
El problema es que la Biblia no dice que sean cargos del momento. La Biblia nunca dice, esto que Jesús le dijo a Pedro se refería solo a un momento. Confirma la fe a tus hermanos, apacienta mis ovejas, pero solo era por un momento. Eso no lo dice la Biblia. A ver, aquí ya estamos cayendo de nuevo en aquello de que nosotros interpretamos, nosotros decimos. Y eso es una crítica fuerte que se le hace a la Iglesia Católica, ¿no? De que la Iglesia Católica explica a su modo. Bueno, yo entiendo que son cargos importantes y por lo tanto permanentes. Pero si lo que me comentas fuera cierto y fueran cargos por el momento, vendría a ser todo en la Biblia acabaría siendo pura casualidad. O sea, por pura casualidad, pues Dios le dio a Abraham aquel nombre de Abraham. Por pura casualidad, Pedro inició la predicación el día de Pentecostés. Fue pura casualidad que él hiciera el primer milagro después de la ascensión de Cristo al cielo. Fue también casualidad que él haya decidido al frente de los demás elegir a Matías. O sea, digamos que a él se le ocurrió en ese momento y por su idea o por capricho del destino, y que todo es al azar, que en realidad no hay un propósito, que el hecho de que Pedro haya estado en acciones y en puntos claves, pues viene a ser no voluntad de Dios, sino meros juegos del azar. Y bueno, es aquí donde yo ya no puedo estar de acuerdo. Si quieres, con esto yo termino porque el tema está inacabable, ¿eh? Comentamos y bueno, lo dejamos pendiente porque yo creo que sí queda pendiente, ¿verdad? Sí, ya también para finalizar, pues verdad, pues no fue Pedro el que eligió a Matías. No sé si recuerdas que dice que entre todos echaron suertes y fue Dios quien intervino en ellas. Entonces no fue Pedro el que escogió a Matías. Que haya... la iniciativa, él fue el de la iniciativa. Ah, sí, no, iniciativas lo podrán tener todos, ¿verdad? Igual como el que dijo que no era justo que dejaran las mesas. No, entonces no hablamos de... No se trata... Sí, o sea, no son casualidades, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de esto. Simplemente de que el cargo me lo está queriendo dar, de que porque hizo esto, aun cuando no aparece claro, ¿verdad? Entonces, pues sí, está muy largo el tema, pero pues por lo que pudimos haber platicado, pues al menos, ¿verdad? En mi punto de vista y los que hayan escuchado, ¿verdad? Pues no estuvo claro realmente que la Biblia mostrara a Pedro, ¿verdad? Como ese, o sea, con cargos, como a Pablo con otros cargos, como a otros apóstoles como Juan, igual, ¿verdad? Y el apóstol Juan, y esto, ¿verdad? No los hace, o sea, sus cargos me está dándoles otros cargos por las cosas, acciones que hacían, pero no es de esta manera. Entonces, pues yo con esta intervención, pues concluyo y pues agradecerte, esperando pronto tener otra plática y para fin siempre de que sea de edificación, que puedan escuchar nuestros hermanos católicos, no católicos, y que al final de cuentas pues sea el Espíritu Santo quien nos ayude a entender las Escrituras como dice la Escritura que lo hacían en el tiempo bíblico. Pues Dios te bendiga, Jesús, y muchas gracias por la plática. ¿Palabras para finalizar? No, pues está muy interesante. Como digo, el tema es inacabable. Así es. Pues ya programaremos otra, ¿no? Así es. Bueno, pues te mando un gran abrazo, te agradezco mucho, un saludo a todos los que están escuchándolo, que Dios los bendiga, y pues lean la Biblia, acuérdense, a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿eh? Amén.